Bueno, ahora vamos a ver su histología del sistema genitourinario 2, que es el sistema reproductor femenino. Primeramente vamos a tener al ovario. Como sabemos, el ovario es un órgano que está cubierto externamente por un epitelio llamado epitelio germinativo, que en realidad es un epitelio cúbito simple. Bueno, aquí en esta imagen estamos visualizando. Pasando a la parte interna, el ovario se divide en dos regiones: la corteza, que contiene los folículos ováricos, como vamos a visualizar acá, en diferentes etapas de desarrollo, y la médula, que está compuesta por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Dentro de la corteza ovárica se encuentran los folículos ováricos, que evolucionan en diferentes etapas del ciclo menstrual. Vamos a empezar primeramente por el folículo primordial. El folículo primordial se encuentra cerca de la superficie cortical del ovario. Contiene un ovocito primario rodeado por una sola capa de células foliculares planas, que son células epiteliales escamosas y simples. No lo podemos visualizar muy bien aquí, pero más o menos aquí podemos ver una. Ese es el folículo primordial. Seguidamente vamos a ver al folículo primario inicial. En esta etapa el ovocito aún es primario, pero ahora está rodeado por una sola capa de células foliculares cúbitas, formando un epitelio cúbito simple. Esta capa celular empieza a secretar la zona pelúcida alrededor del ovocito. Y vamos a visualizarlo aquí. Después vamos a ver al folículo primario avanzado. Esta es la fase donde las células foliculares se multiplican y se convierten en múltiples capas, denominadas células de la granulosa, y el epitelio pasa a ser cúbito estratificado. Se forma claramente la célula pelúcida y comienzan a organizarse la teca interna y externa, estructuras importantes para la producción de hormonas. Aquí vamos a ver. Este es un folículo primario inicial y este es un folículo primario avanzado. Bueno, ahora después de eso vamos a ver el folículo secundario, que se caracteriza por la aparición de espacios llenos de líquido entre las células granulosa, que más adelante se fusionarán para formar el antro folicular. Este folículo sigue teniendo epitelio cúbito estratificado en la granulosa y se distingue mejor la teca interna. Y lo podemos visualizar aquí. Esto es. Aquí. Y por último vamos a ver al folículo terciario o de Kraft. Es el folículo maduro, tiene un gran antro lleno de líquido folicular y un cúmulo ovígero que sostiene el ovocito y una estructura completa de granulosa y teca. La granulosa mantiene su epitelio cúbito estratificado. Este folículo está listo para la ovulación y lo podemos verificar. Bueno, vamos a seguir con la exposición y vamos a ver la histología del cuello uterino. Como sabemos, el cuello uterino, también conocido como cervix, es la porción inferior del útero que conecta con la vagina. Este se divide en dos partes, el exocervix y el endocervix. Y entre ambos existe una región muy importante conocida como la zona de transición. Aquí podemos ver en la imagen la zona de transición, que es esta. Por aquí tenemos al endocervix y también vamos a visualizar al exocervix. El exocervix es la parte del cuello uterino que se proyecta hacia la vagina. Está cubierto por epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Es un tipo de epitelio similar al de la mucosa vaginal.
y tiene como función principal proteger esta región del roce y la fricción constantes. Por otro lado, el endocervix es la parte interna del canal cervical que comunica con el útero. Está cubierto por epitelio cilíndrico muscosecretor. Este epitelio contiene células que producen moco, el cual varía en cantidad y consistencia según el momento del ciclo menstrual, facilitando o dificultando el paso de los espermatozoides. Bueno, es importante mencionar que debajo de estos epitelios se encuentra el estroma del cuello uterino, que está constituido por tejido conectivo denso con fibras de colágeno, pocas fibrosas elásticas. Vamos a seguir, vamos a ver la trompa uterina. La trompa uterina, también conocida como trompa de Falopio, es una estructura esencial en el aparato reproductor femenino, ya que es el sitio donde ocurre la fecundación. En primer lugar, la trompa uterina presenta 4 capas principales. La mucosa, bueno, 3, pero la luz ya es opcional. La mucosa, la muscular, la serosa. Y también contiene lámina propia. Vamos a ver que por aquí vamos a encontrar a la mucosa, que es toda esta capa de acá. Es la capa interna, la cual está altamente plegada, especialmente en la región de la ampolla. Esta mucosa está revestida por un epitelio cilíndrico simple que contiene dos tipos principales de células. Las células ciliadas, que se encargan de mover al óvulo hacia el útero mediante el batido de sus cilios, y las células secretadas, también células no ciliadas o también llamadas tachuelas, cuya función es producir un fluido nutritivo que favorece tanto a los gametos como al cigoto en sus primeras etapas. La mucosa también está compuesta por lámina propia. La podemos visualizar aquí. Toda esta parte que vemos es la lámina propia. Aquí se encuentran las células ya mencionadas. En segundo lugar, debajo de la mucosa se encuentra la capa muscular, que es todo esto. La capa muscular está compuesta por capas, una capa circular interna, que la podemos visualizar por acá, y una longitudinal externa de músculo liso. Esta disposición facilita las contracciones peristálticas que ayudan a movilizar el óvulo o el embrión en dirección al útero. Bueno, a continuación vamos a ver la capa externa, que es la capa de la serosa, como vemos aquí. Ahí me pasé. Esta capa está formada por epitelio plano simple, acompañado de tejido conectivo laxo. Esta es la que recubre la trompa y forma parte del peritoneo, proporcionando una superficie lisa que reduce la fricción con los órganos adyacentes. Vamos a seguir viendo, ahora vamos a ver la histología de la uretra. La uretra está compuesta por varias capas que se da de adentro hacia afuera. Vamos a comenzar por la mucosa. Como ya lo habíamos visto anterior, aquí también se encuentra la luz, que lo podemos ver aquí. Esta es la luz. La capa mucosa es todo esto, lo que le roté. Todo esto, la capa mucosa. Esta capa presenta epitelio que varía según la región y el sexo. En general inicia con un epitelio transicional llamado urotelio en la parte más proximal o cercana de la vejiga, siendo por epitelio cilíndrico estratificado o pseudo estratificado, y en la porción más distal, cerca del orificio externo, se observa un epitelio plano estratificado no queratinizado. Justo debajo de la mucosa vamos a encontrar a la lámina propia, que es una capa de tejido conectivo laxo. Aquí vamos a ver la lámina propia, que está por aquí. Ricamente vascularizado y con infiltración de células inmunitarias. Además, esta zona puede contener glándulas mucosas de Litter encargadas de producir moco que lubrica y protege el epitelio uretral. Posteriormente tenemos la capa muscular. La capa muscular la podemos visualizar aquí. La capa muscular está compuesta por músculo liso. Es una
se divide en una capa longitudinal interna y circular externa. Esta parte es la longitudinal interna y esta es la circular externa. Estos facilitan la expulsión de orina durante la micción dentro de las contracciones coordinadas. Y finalmente podemos ver a la capa más externa, que es la adventicia. Esta capa está conformada por tejido conectivo denso, la cual proporciona soporte estructural, aclarando la uretra a los tejidos circundantes. Después vamos a visualizar el endometrio del útero. El endometrio del útero es una parte fundamental del aparato reproductor femenino, ya que es el sitio donde se implanta el embrión durante la gestación. Para comenzar, el endometrio es la capa mucosa que recubre internamente el útero, que está compuesto por un epitelio superficial, una lámina propia o estroma, glándulas endometriales. Presenta también dos capas bien diferenciadas, la capa funcional y la capa basal. Aquí vamos a ver en primer lugar la capa funcional, que es la porción más superficial del endometrio, que la visualizamos por aquí. Todo esto. Está formada esta capa por epitelio cilíndrico simple. Esta capa se desprende durante la menstruación y también si no hay fecundación. La capa basal es la capa más profunda que permanece intacta durante todo el ciclo menstrual. Vamos a visualizar qué es esta parte de aquí. La capa funcional. Además, entre estas capas se encuentra una lámina propia compuesta por tejido conectivo laxo. Es toda esta partecita de aquí. También es importante mencionar las glándulas endometriales, que son glándulas tubulares extendidas desde el epitelio hacia el estroma. Aquí vamos a ver las glándulas endometriales. Bueno, en su morfología de esta glándula varían dependiendo de la fase del ciclo, siendo rectas en la fase proliferativa y muy tortuosas en la fase secretora. Vamos a seguir y vamos a ver la histología de la vejiga. Como sabemos, esta es un órgano fundamental que almacena la orina y elimina también la orina. En primer lugar, la vejiga está cubierta internamente por una capa llamada mucosa o uroepitelio, como podemos visualizar aquí. Este epitelio se caracteriza por que tiene la capacidad de distenderse y contraerse, adaptándose al volumen de la orina. El urotelio se compone de varias capas celulares en la que en la base hay células cúbitas o cilíndricas y en el centro de las células poliédricas y en la superficie de células sombrilla grandes y multicleadas. Seguidamente debajo del epitelio vamos a encontrar la lámina propia, que también esto está compuesta también por lámina propia, que la vamos a ver aquí. Ahí. Todo esto es la lámina propia. Está formada por tejido conectivo laxo, rico en vasos sanguíneos, linfáticos y fibras elásticas. Esta capa da soporte al epitelio y permite su flexibilidad durante el llenado y vaciado vesical. Posteriormente también vamos a observar la capa muscular, que es todo esto. Todo esto de la capa muscular. Esta capa, también llamada detrusor, compuesta por músculo liso, dispuesto en tres capas poco definidas, claro. Encontramos a la circular media, a la longitudinal interna y longitudinal externa. Y pues se divide en tres, como lo menciono.
También vamos a ver la parte externa, que es la serosa, que es toda esta capa para afuera. La serosa, o también conocida adventicia, esta capa está constituida por tejido conectivo denso, es la que une la vejiga a las estructuras vecinas, como la vagina y todo eso. Finalmente vamos a ver la histología del riñón. Como sabemos, el riñón se organiza en dos regiones principales, la corteza y la médula. En la corteza renal vamos a encontrar es la parte más externa. Como vamos a ver, aquí estamos viendo la corteza, que está compuesta por una gran cantidad de estructuras que ayudan a la filtración de la sangre. En la corteza vamos a observar los corpúsculos, como vemos aquí. Cada uno está compuesto por un glomérulo. Estos son los glomérulos. Y lo que le cubre al glomérulo es la cápsula de Bowman. Bueno, en la médula se localizan los túbulos colectores. Todo eso de aquí es la médula. Aquí vamos a poder observar los túbulos colectores, los cuales drenan la orina formada hacia los cálices renales. También vamos a ver que contienen principalmente asas de Henle y, como lo hemos visto, túbulos colectores. No se puede notar muy bien en la imagen las asas de Henle, pero dentro de la médula están. Y bueno, los túbulos contorneados lo podemos observar en la corteza. Y se encuentra por aquí. Finalizando en la presentación del sistema genitourinario femenino, vamos a ver cómo funciona el eje hipotálamo, hipófisis y ovario. Para iniciar, este eje es un sistema hormonal que regula el ciclo menstrual, la ovulación y la producción de hormonas sexuales femeninas. Este eje también, como vimos en el eje hipófisis testículo, también comienza en el hipotálamo. Como saben, el hipotálamo es una estructura del diencéfalo que forma parte del sistema nervioso central y lo visualizamos aquí. A partir de aquí, el hipotálamo también secreta igualmente la hormona liberadora de gonadotropinas de manera pulsátil. Una vez que libera esta hormona viaja a través del sistema portohipofisiario hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior, como lo podemos ver en la imagen. En respuesta, esta hipófisis libera dos gonadotropinas fundamentales, que es la FSH y la LH. Como saben, la FSH es la hormona folículo estimulante y la LH es la luteinizante. Ambas hormonas viajan por la sangre hasta llegar a los ovarios, donde ejercen efectos específicos dependiendo de la fase del ciclo menstrual. Primeramente tenemos a la fase folicular. Este es como decir el inicio del ciclo. Durante esta fase, la FSH estimula el crecimiento y maduración de varios folículos ováricos a medida que crecen. Las células de la granulosa en los folículos empiezan a producir estrógenos, principalmente estradiol. En paralelo, la LH, esta hormona, va a actuar sobre las células de la teca. Se encuentran por aquí. Favoreciendo la producción de andrógenos, que luego son convertidos en estrógenos por las células de la granulosa. A medida que los niveles de estrógenos aumentan, o sea, suben, estos generan una retroalimentación negativa. Estos son los estrógenos, para que no se confunda. Sobre el hipotálamo y la hipófisis, disminuyendo temporalmente la liberación de las gonadotropinas, la LH y la FSH, el estrógeno. Bueno, ahora vamos a pasar a la ovulación, que es, por decir, la mitad del ciclo. Cuando estos niveles de estrógeno alcanzan el umbral elevado,
como lo vimos, y sostenido, la retroalimentación se vuelve positiva. Esto provoca un pico súbito que sube del LH, o sea, el LH va a subir. Bueno, lo cual desencadena la ovulación, liberando el óvulo maduro desde el folículo dominante. Después de esto viene la fase lútea, que es la segunda mitad del ciclo. Bueno, después de la ovulación, el folículo roto, o sea, esto se rompe y se transforma en el cuerpo lúteo, que comienza a secretar progesterona, principalmente, y también algo de estrógenos. La progesterona tiene varias funciones, la cual una es preparar al endometrio para una posible implantación. También inhibe la secreción de gonadotropinas, LH y FSH, manteniendo un control hormonal estricto. Si es que no hay fecundación, el cuerpo lúteo degenera los niveles de progesterona y estrógenos bajan, o sea, caen. Estos estrógenos que estaban elevados ahora van a caer y produciendo, lo cual cuando esto cae y bajan, se produce la menstruación. Como resultado, se elimina el endometrio, o sea, la capa interna del útero se elimina, o sea, ya desaparece. Y se reinicia el ciclo con un nuevo aumento de gonadotropinas, o sea, empieza de nuevo el ciclo. Bueno, finalmente este eje opera mediante un fino sistema de retroalimentación negativa y a la vez positiva, garantizando el ciclo de la ovulación, la preparación del útero y la producción hormonal. Gracias.